a nuestros queridos estudiantes de SUCAP que están aquí, que estudian en diferentes especialidades, diplomados, carreras que tiene la institución. Bueno, el sábado pasado tuvimos el primer taller o la primera clase, como ustedes quieran llamarle, sobre habilidades blandas en la educación, es decir, algunas estrategias que debemos aplicar nosotros como docentes en nuestras aulas y también para nuestro desarrollo profesional. Esas habilidades blandas que ya veíamos que son necesarias para los profesionales de este siglo y cómo también esas habilidades blandas la vamos combinando con los procesos pedagógicos que se dan en el aula para también desarrollar precisamente esas estructuras en nuestras sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, ya veíamos en el taller pasado algunos de esos procesos pedagógicos. Si no me equivoco, nos quedamos en el primer proceso pedagógico, en uno de los primeros que se da dentro de la clase, es la problematización. Vimos también los saberes previos en la clase pasada, vimos un poco sobre el propósito de la organización y hoy vamos a ver también otro proceso pedagógico importante que está muy vinculado precisamente a las habilidades blandas, a una de ellas que es la motivación. Bueno, las habilidades blandas lo veíamos, el concepto, la definición que ustedes también compartieron aquí en clase. Estamos hablando de habilidades blandas como la innovación, la gestión del tiempo, la creatividad, el pensamiento crítico, que también es una competencia que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes, la inteligencia emocional, y precisamente en la clase pasada solamente nos dio tiempo a desarrollar una de esas habilidades blandas, que fue la comunicación. Yo recuerdo que hablamos de comunicación asertiva y cuáles son algunas de las estrategias que podemos utilizar en nuestras clases para tener una excelente comunicación, que es una habilidad transversal que se da en todo momento. Entonces, la podemos utilizar precisamente en varios procesos pedagógicos. Entonces, hoy vamos a empezar, ojalá y nos dé tiempo a todos los procesos pedagógicos. Vamos a comenzar con otro proceso pedagógico que se da dentro de la clase, que es la motivación. Yo sé que ustedes, los profes que están acá, utilizan diferentes metodologías para motivar a sus estudiantes. Bueno, y esa es la idea, que hoy podamos compartir algunas de nuestras experiencias, qué hacemos en las clases para que mantener en alto la motivación de nuestros estudiantes, captar la atención, mantener la atención de nuestros estudiantes sobre la sesión de aprendizaje. Y bueno, vamos a compartir algunas experiencias, ojalá y nos dé tiempo a otros procesos pedagógicos y otras habilidades blandas como el liderazgo, por ejemplo, que es otra de las habilidades blandas necesarias dentro de también el trabajo que realizamos, no solamente en el aula, sino fuera del aula. Bueno, la motivación. ¿Qué hablar de este proceso pedagógico? Sabemos que el estudiante tiene que estar involucrado, implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello supone acercar la clase a los intereses y demandas de los estudiantes. Es decir, yo creo que aquí hay varios elementos interesantes para mantener la motivación. Lo primero es que hay que saber que hay factores motivacionales intrínsecos que tienen nuestros estudiantes y que tenemos que contribuir también a desarrollar esos factores motivacionales intrínsecos, y hay factores motivacionales externos, bien, que ayudan precisamente a que nuestros estudiantes se mantengan motivados en ese proceso de enseñanza. Yo creo que de ahí tenemos que partir. Hay factores motivacionales intrínsecos como la responsabilidad. Hay estudiantes que son más responsables que otros precisamente porque desde sus casas les van inculcando ese valor tan importante que es la responsabilidad y que también a la vez es un factor motivacional intrínseco. O hay otros factores motivacionales intrínsecos como el ascenso, el progreso. Hay estudiantes que gracias a sus padres también que le fortalecen su autoestima, van también desarrollando ese factor motivacional intrínseco como es el ascenso, el querer mejorar, el proponerse todo lo que es decir, lograr todo lo que se propongan. Ese es otro factor intrínseco que los padres tienen que trabajar en sus casas y que nosotros tenemos que reforzar en el ámbito educativo. Bueno, y hay factores externos, por supuesto. Un factor externo pudiera ser la alimentación, por ejemplo. No hay dudas que si un estudiante no ha desayunado bien, es muy probable que este es un factor externo que va a influir en su motivación, en su rendimiento, en su concentración.
en su memoria, en sus habilidades. Por ejemplo, eso pudiera ser un factor externo. Otro factor externo que pudiera incidir directamente en la motivación en el aula pudiera ser, por ejemplo, que no tenemos a veces todas las condiciones de materiales, logísticas y demás para que nuestros estudiantes se sientan motivados en el aula. Bueno, este sin duda es un proceso pedagógico muy importante, la motivación, y que además yo estoy seguro que ustedes coincidirán conmigo que la motivación no solamente se da en el inicio o en el desarrollo de la clase, sino durante toda la clase hay que desarrollar este proceso. Bueno, por eso es que es un diseño instruccional, bien, donde hay que alternarlo con las actividades de aprendizaje que vamos desarrollando. Este es un elemento también a tener en cuenta. La motivación hay que ir alternando precisamente en esas actividades que muchas veces tenemos que tener sentido de agencia. ¿A qué me refiero con sentido de agencia? Es que tenemos que saber hasta qué punto ayuda la motivación o hasta qué punto no favorece que en ese momento de la clase hacer una actividad tan motivadora. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No es que el profesor se convierta en un payaso que hace gracias para que sus niños o sus estudiantes estén activos todo el tiempo, sino que hay que saber utilizar los factores motivacionales de la manera adecuada, de la manera correcta. También cuando estamos, por ejemplo, en la virtualidad, estamos hablando de la presencialidad, pero cuando estamos en la virtualidad, también no hay que abusar de recursos que podemos utilizar o estrategias que podemos utilizar para precisamente motivar demasiado al estudiante, que se pierda lo fundamental de la clase, que es precisamente el aprendizaje. Bien, es decir, no podemos convertir la clase en una clase de pura motivación en función de mantenerlos activos a los estudiantes. No, la clase tiene un superobjetivo, que es el aprendizaje, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener claro eso. Yo creo que todos lo tenemos claro. Y el otro son las estrategias de activación y sostenimiento de la atención. La motivación está muy vinculada precisamente a la atención. Bien, entonces ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que según la enseñanza en la que se encuentra, el nivel de enseñanza en el que se encuentra el estudiante, tiene mayor nivel de retención de la atención o menor nivel de atención. Bien, los pequeñitos tienen menos nivel de atención, los estudiantes más avanzados tienen un poquito más de nivel de atención. Este sería también un tema muy interesante, cómo nosotros como docentes tenemos que estudiar los diferentes niveles de atención que tienen nuestros estudiantes para precisamente ayudar desde la motivación. Creo que la profe Marisa había levantado la mano por ahí. ¿Quiere tener alguna intervención? Con gusto, la puedo escuchar. Bueno, estamos entonces en un proceso de pedagógico muy importante que a la vez es también una habilidad blanda. Es decir, yo como docente puedo adquirir ser un docente motivador y también puedo ayudar a mis estudiantes a que se motiven, sobre todo por el aprendizaje, se motiven por las actividades que hacemos en clase, indiscutiblemente. Hoy quiero que ustedes me compartan algunas estrategias que ustedes utilizan precisamente en sus clases para motivar a sus estudiantes. Yo sé que por ahí hay experiencias buenísimas que hoy se pueden compartir con todos los colegas que están acá, que ya somos más de 195 colegas, y que esas experiencias las podemos replicar en otros entornos educativos. Bien, proceso pedagógico de la motivación. Vamos a ver algunos principios básicos de la motivación. Ya les hablaba que hay elementos intrínsecos que van a ayudar a la motivación y hay factores externos que también inciden en la motivación. También tenemos que ver la motivación desde otro punto de vista. También tenemos que ver la motivación desde las necesidades que tenemos los seres humanos. Hay muchos estudiosos como Maslow, Abraham Maslow, el psicólogo alemán nacionalizado estadounidense, que habló en su famosa pirámide de las necesidades que tenemos los seres humanos y que esas necesidades influyen directamente en la motivación. Bueno, ese es otro aspecto que tenemos que tener claro, porque a veces nosotros como docentes puede ser que estemos desmotivados, nosotros mismos estamos desmotivados, bueno, porque tenemos un grupo de necesidades que a lo mejor no están cubiertas y es muy probable que esto afecte nuestra motivación a la hora de impartir nuestros conocimientos. Bien, entonces, fíjense,
vamos a ver también algunos elementos que nos pueden ayudar no solamente a motivarnos como docentes, sino también a motivar a nuestros estudiantes. Vamos a compartir algunas ideas y después quiero ir escuchando también criterios que yo sé que ustedes pueden compartir. Hay un principio básico que dice: a mayor autoconcepto, mayor nivel de motivación positiva. Ese es un principio básico de la motivación en todas las áreas. A mayor autoconcepto, es decir, en la medida que nos conocemos mejor y en la medida que tenemos un mejor conocimiento de nuestras habilidades, de nuestras competencias, de nuestra personalidad, es muy probable que identifiquemos qué es lo que nos desmotiva. Por lo tanto, fíjense, el autoconcepto es qué pienso de mí mismo, qué valoración tengo de mí mismo. Por eso es importante que nosotros, los profesores, docentes, trabajemos mucho con la autoestima de nuestros estudiantes en cualquiera de los niveles, inicial, primaria, secundaria o instituto, universidad. Trabajemos mucho en la autoestima de los estudiantes, porque si el estudiante se conoce más, sabe cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, sabe cuáles son sus cualidades o qué es lo que precisamente le disgusta o le agrada, entonces es muy probable que el estudiante uno pueda identificar esos puntos en los que el estudiante se puede motivar. Es decir, nosotros podemos motivar a un estudiante en la medida que conocemos a ese estudiante y en la medida además que el estudiante también se conoce. Ese es un punto clave, el autoconcepto. ¿Cómo se valora el estudiante el mismo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se autoevalúa? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus pensamientos? Entonces, ese es un punto. En la medida también que el docente conozca al estudiante, entonces va a poder motivarlo de manera positiva. Aquí yo creo que estamos en un principio fundamental. El autoconcepto que tiene que tener el estudiante del mismo y también nosotros como docentes saber todo relacionado acerca de nuestro estudiante para poder ayudarlo en algún momento en el que se sienta desmotivado. Ese es un principio básico fundamental. El otro es: el nivel de estimulación debe ser óptimo, ni reducido ni excesivo. Ya creo que les comentaba algo al respecto, ¿verdad? Tampoco podemos utilizar la motivación demasiado, es decir, las técnicas de motivación, las estrategias que podamos aplicar en la clase, no puede ser excesiva la motivación. ¿Por qué? Porque entonces vamos a convertir nuestras clases en, no sé, un circo. Se me ocurre una comparación, en un circo donde el docente va allí y ya no tiene un rol de maestro, no tiene un rol de enseñar, de desarrollar competencias, de lograr resultados y de impartir sus contenidos, sino que ya el docente se va a convertir en un motivador exagerado, en exceso, porque quiere mantener activo y con mucha participación a sus estudiantes. Ojo con eso. Pero tampoco podemos utilizar la motivación, escasa, porque primero es un proceso pedagógico y ese proceso pedagógico está durante toda la clase. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque es una habilidad blanda que podemos desarrollar todos y podemos lograr objetivos extraordinarios con nuestros estudiantes en su nivel de rendimiento y en su aprendizaje. Otro principio que quiero compartir con ustedes para después que ustedes me digan sus criterios y opiniones es saber reconocer el éxito del alumno o del grupo y, si es posible, hacerlo en público. Bueno, este es otro de los aspectos fundamentales de la motivación en cualquier área. Bueno, que miren, aquí estamos hablando con docentes. Seguramente aquí hay docentes que llevan 15, 20, 30 años en el sistema educativo, es decir, enseñando. Pedagogos con un trabajo extraordinario de sacrificio, de esmero, de entrega a la profesión, a la pedagogía, a sus estudiantes, que a veces no trabajamos con todas las condiciones. Sin embargo, nosotros mismos como docentes a veces nos desmotivamos. ¿Por qué nos desmotivamos? Porque no nos reconocen todo lo que nos tienen que reconocer. Bien, en cualquier país, en cualquier lugar pasa lo mismo, que los docentes no tienen un reconocimiento. Y no estoy hablando solamente de un reconocimiento material del salario y las condiciones materiales, sino también un reconocimiento, a veces una palmadita que te dé el director o el coordinador, que te diga: qué bien lo has hecho, querido colega, o querido Dionisio, me parece excelente su clase, ha mejorado muchísimo esa estrategia, o querida Miss Solia,
Usted que lleva tantos años, nos satisface que esté con nosotros compartiendo sus experiencias. Bueno, a veces algunas palabras de reconocimiento también nos hacen motivar. Y eso mismo sucede con nuestros estudiantes. Algunas palabras de reconocimiento en público frente a sus demás compañeritos, en cuando un grupo se destaca por un buen trabajo, saber reconocerlos, felicitarlos. Y yo estoy convencido que aquí hay muchas estrategias que se pueden aplicar y que ustedes todos los días hacen en sus aulas. A ver, me gustaría escuchar al profe Pastor, que ha levantado la mano, Lucero. ¿Qué otras estrategias podemos hacer para reconocer en ese punto? ¿Cómo podemos reconocer a nuestros estudiantes cuando han hecho un buen trabajo, cuando han desarrollado su competencia? ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Qué estrategias ustedes utilizan? Me gustaría escucharlos por ahí. O leerlos, dice Dita. Motivo con canciones, juegos, la noticia, la caja sorpresa, el diálogo mediante estímulos como felicitaciones. Excelente. Los felicita, los pasa al frente. Hay Miss que tienen una estrellita adicional para aquellos que responden bien. Hay otros profes que tienen una campana y cuando el estudiante responde bien suena su campana y eso los motiva, bien, los reconoce y además activa el aprendizaje. Bien, bueno, hay muchas estrategias. No sé si Pastor o alguien más quisiera compartir de esas estrategias. ¿Qué hacemos o ustedes qué hacen para motivar a sus estudiantes? En este caso, en un punto de la motivación que es el reconocimiento. ¿Cómo reconocemos a nuestros estudiantes, ya sea de manera individual o de manera grupal? A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué hace? A ver, el profe Wheeler. Se activa temprano el profe Wheeler. A ver, profe, ¿qué estrategias usted aplica? Buenas tardes. A ver, sí, lo escucho. Encienda su micro. Ahí, ¿no? ¿Ahí? Sí, perfecto. Gracias. Ya, lo que estabas dando a conocer, profesor, en los principios, de que sobre la motivación, bueno, ahí a los alumnitos se refiere por la alimentación, eso es cierto. Aparte también, de repente tiene algunos problemas en casa y de allí viene a su escuela con otros, ¿no? Con otras cosas, bueno, ya no quiere atender la motivación. Y para eso, como docente, se le conoce a cada alumno, ¿no? Y tener pues estrategias. Por decir un ejemplo rápidamente, siempre, por decir en matemática, me refiero en primaria, los primeros grados, en matemática rápido, por medio de una canción, ¿no? Por medio de una canción. Y les puedo hacer así, por decir un ejemplo. Caracol, caracol, sacas tus cuernos al sol y verás cuántos años tienes tú. Le puedes decir al niñito que no quiere atender. Entonces, al toque me va a responder, tengo 8 años, ¿no? Esa es una motivación, bueno, le hago yo con siempre eso, cuando es el momento de enseñar una motivación. Hay también por medio, incluso puedes poner un poema, una poesía, un juego, de diferentes, la motivación, ¿no? Porque esa es la motivación, que te digo, como una pelota, sigue dando la vuelta. Y en el caso de reconocimiento, cuando un estudiante participa, lo hace bien, o un equipo hizo un excelente trabajo en equipo, ¿qué hacemos para reconocer a nuestros estudiantes? ¿Qué estrategias podemos aplicar ahí que ustedes puedan compartir esta tarde? A ver, profe Wheeler, o Yeah. otro docente. Al alumno se le puede sacar al frente y por medio de unas palmadas, ¿no? Fuerte y claro, para que el niño recepcione y se alegra, ¿no? Eso puede ser uno de esos. O de repente en la formación también, que el niño, o sea, este niño está participando, entonces el mismo se alegra, Excelente, ¿no? muy bien. Sí, Otra estrategia, excelente, gracias profesor Wheeler. Otra estrategia que podamos hacer o que ustedes hacen con sus estudiantes para motivarlos. Hoy, en este caso, teniendo en cuenta el reconocimiento. No hay dudas de que si te reconocen, te vas a motivar, porque es una necesidad del ser humano el reconocimiento y, por supuesto, de nuestros estudiantes también. ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿quién comparte su experiencia? ¿Qué hace, además de ponerlo al frente y que le den un aplauso bien fuerte por su buen trabajo? ¿Qué más se puede hacer? Por el micro o por el chat, si quieren compartir también y no pueden hablar por el micro. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué hacen ustedes? Sería bueno masificar esas estrategias, teniendo en cuenta que somos 230 docentes aquí. A ver, Anselma, a ver, Miss Anselma, ¿qué usted hace? Buenas tardes, maestro. Sí, justamente es un tema muy interesante el cual estamos tocando hoy día.
para yo poder lograr reconocer, primero quisiera hablar acerca de la motivación. Venga. Nuestros estudiantes se motivan en la clase cuando el maestro prepara una clase motivadora. Que las estrategias no sean rutinarias, sino las estrategias sean novedosas. Entonces, a veces ya no hay necesidad de cantarles una canción, o puede ser también las canciones, pero cuando la estrategia es motivadora, es novedosa, cada vez que yo voy a trabajar con mis estudiantes, entonces ellos te esperan con esa motivación. Ahora, ¿cómo será la clase? Interesados de estar prestando atención. Y acá viene, en el desarrollo de la clase sabemos que la motivación es permanente desde el inicio hasta el final. Entonces yo tengo que estar ahí con mis estudiantes en todo el proceso de la clase. Veo que algo está fallando, entonces voy pensando en alguna estrategia, cómo poderlos motivar. A lo mejor necesitan oxigenarse, entonces salgo una caminadita por el patio, luego regresamos, entonces los chicos regresan un poquito más oxigenados, continuamos con la clase. En el tema del reconocimiento. El reconocimiento también tenemos que tener, es un tema es un espacio muy sensible para los chicos, tenemos que tener también cuidado sobre ese aspecto. Muchas veces el reconocimiento solo a un estudiante puede generar un poco de egoísmo, soberbia en el mismo estudiante que está logrando. Entonces, sobre ese aspecto también tenemos que tener mucha diligencia, mucha cautela. Es cierto, es necesario que tengamos que reconocer a nuestros estudiantes. Sí o sí es necesario. ¿Para qué? Para animarlos a que ellos vayan prosperando cada día. Pero, por ejemplo, ¿qué hago yo cuando estimulo a mis estudiantes? Les expreso palabras motivadoras. Qué interesante te ha salido este dibujo, o qué bien que lo hayas logrado. Y a ti, mijito, al que menos puede, tú también ya lo estás logrando. Tú puedes. Entonces, de repente hay formas de poder estimular y también formas de poder hacer un reconocimiento. Entonces, ¿cuándo yo voy a lograr hacer un reconocimiento público? Cuando veo que mis estudiantes en su mayoría, de preferencia, ¿no? En su mayoría han logrado, para no señalar solo a uno, el único que ha logrado, para no generar de repente egoísmo, envidia, soberbia. Eso sería mi aporte, maestro. Excelente, excelente, Miss Anselma, excelente. Fíjense que la Miss ha dicho algo interesante. Hay que tener cuidado también, tacto, cómo estimulamos y cómo reconocemos a nuestros estudiantes. Buen punto para no crear celos, discordias, rencillas entre nuestros estudiantes. Pero sí o sí, como dice la profe Anselma, siempre es bueno reconocerlo. Podemos utilizar algunas estrategias que ella nos compartía y por eso es que es necesario que cada cual también de los que estamos aquí puedan compartir sus experiencias. Eso es lo más enriquecedor de estos talleres o estas clases. Por aquí tenemos que Estela dice, la Miss Estela, cantamos con acciones que realizamos con el cuerpo y ahí también vamos poniendo, desarrollamos otras competencias, motivar a los alumnos cuando tienen logros o cuando estén tristes con canciones o sacando al frente, hace reconocer a los demás compañeros que el alumno obtuvo un buen resultado, ya que puede ser en su trabajo. Bueno, yo más estimados los presento al frente, estimulo con un abrazo, palabras de ánimo, eso nos dice Peñita. Por aquí el profe Rodi dice, se reconoce el buen trabajo de nuestros estudiantes mediante palmas, se le pone una carita feliz en su frente, mediante un estímulo, una tarjeta. Fíjense cómo salen estrategias aquí muy interesantes. Dice la Miss Corina, reconocimiento, decir, ven, chócala, un abrazo, muy bien, mediante canciones, cuentos, juegos, dice Sadid. Dice la profe Guadalupe, considero que ante todo debemos llegar a los alumnos, ver qué les interesa, usar eso a nuestro favor y de esa manera motivarlos y realizar una clase más didáctica para ellos. Por eso hablábamos precisamente que otro de los elementos fundamentales de la motivación es el autoconcepto. Si una persona tiene un buen concepto de sí mismo, es muy probable que sepa qué es lo que más le interesa. Y por lo tanto, nosotros también como docentes tenemos que investigar cuáles son los gustos, cuáles son las preferencias, los sentimientos, las emociones de nuestros estudiantes, precisamente para poder ayudarlos con ese autoconcepto. Muy bien,
Yo creo que vamos por buen camino. Reconocer, dice el profe Julio, reconocer hasta el hecho de reconocer sus errores y aprendizajes. Excelente. Muy bien. Ahora, otro aspecto. A ver, la Miss Ana también quiere participar. Le escuchamos, Miss. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, colegas. Es muy importante esto del reconocimiento, pero como dijo una colega que me antecedió, hay que tener mucho cuidado. El reconocimiento, a mi criterio y de acuerdo a la teoría holística, se trabaja la mente y el corazón. En este caso, tendríamos que reconocer a las personas, a los alumnos por su esfuerzo, no por un buen trabajo, porque hay en el aula niños, como sabemos, que no tienen el mismo nivel de aprendizaje. Entonces, si tenemos un niño que tiene algún problema de aprendizaje, ¿no? O que es un NEE, entonces nunca lo vamos a poder felicitar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo personalmente eh, hago mi reconocimiento por el esfuerzo del trabajo, no por el mejor trabajo, sino por el esfuerzo, porque el niño que de repente tiene dificultades se va a esforzar. De repente no lo va a hacer lo mejor posible, pero se va a esforzar en hacerlo y eso hay que reconocer, ¿no? Eso es todo, gracias. Buen punto, profe Ana, excelente. Creo que todos estamos pendientes a los aportes de cada uno de nuestros colegas. Dice yo salí por aquí, motivarlos con actividades didácticas, utilizando estrategias que despierten el interés del estudiante, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje. Miren que estamos acorde con lo que dijo la Miss Ana, en dependencia del ritmo de aprendizaje de cada estudiante, motivando con canciones, abrazos, palmas y demás. Muy bien. A ver, muy bien, excelente. Dice Charles, se motiva mediante dinámicas y se reconoce con aplausos, un apretón de manos, un abrazo, excelente. Quiero compartir con ustedes, además, otros dos principios básicos de la motivación. Y estamos hablando de principios básicos porque el tema de la motivación es muy amplio, tanto como proceso pedagógico dentro de la clase como habilidad blanda. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en algunos principios básicos. Conocer la causa de los propios éxitos o fracasos aumenta la motivación intrínseca. Fíjense qué interesante. Y yo creo que también este es otro aspecto en el que debemos trabajar de manera pedagógica, conocer la causa de los propios éxitos de nuestros estudiantes. Y yo creo que Miss Ana se iba ya adelantando a ese tema. Es decir, no solamente conocer lo bien que han hecho el trabajo, sino también reconocer también aquellos que no han hecho un trabajo tan fructífero o no se han esmerado tanto a la hora de desarrollar una competencia. Entonces, si nosotros logramos y volvemos al tema del autoconcepto, que nuestros estudiantes entiendan que no fracasaron, sino que es que van teniendo resultados, que en el aprendizaje no hay fracasos. Bien, yo creo que ese es un elemento interesante, hacerle entender a nuestros estudiantes que en el aprendizaje no hay fracasos, siempre se aprende, bien, de los errores se aprende. Y esto de alguna manera va a fortalecer su autoconcepto y también de alguna manera va también a ayudar a su motivación intrínseca. Es decir, si él reconoce que en el aprendizaje no hay fracasos, sino resultados, pocos o logramos la competencia de manera óptima, pero siempre hay resultados. En el aprendizaje siempre hay resultados, no hay fracasos. Ahora, él se va a esmerar, como decía Miss Ana, para la próxima y no se va a sentir como un fracasado, sino que está aprendiendo. A lo mejor no al mismo nivel o al mismo ritmo de sus compañeros, pero está aprendiendo. Y esto va a fortalecer su imagen, su autoconcepto. Muchos de nuestros niños precisamente no se sienten motivados porque no se sienten capaces. Y cuando indagamos un poquito más en por qué no se sienten capaces, por qué creen que no pueden aprender ese tema que estamos impartiendo, es porque hay un aspecto intrínseco de su personalidad. Por eso es que tenemos que trabajar en esos elementos. Bien, ese es otro punto interesante. Bien, ver la motivación y conocer las causas de lo bien o lo no tan bien que han hecho nuestros estudiantes. Y quiero terminar aquí con este otro principio que también tiene que ver mucho con el trabajo que hacemos como docentes, que el aprendizaje cooperativo motiva más que el tipo competitivo. Yo creo que con eso estamos claros.
el aprendizaje significativo se da precisamente gracias al aprendizaje cooperativo. Por eso me gustaría conocer, yo creo que estamos de acuerdo, el aprendizaje cooperativo motiva más que el aprendizaje competitivo, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué estrategias, qué dinámicas podemos hacer en nuestras sesiones de aprendizaje para fortalecer el aprendizaje cooperativo, para hacer un mejor trabajo cooperativo? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos hacer para, si estamos de acuerdo que es un principio de la motivación, que el aprendizaje cooperativo motiva más que el aprendizaje competitivo o individualizado? ¿Qué podemos hacer? Dice Anselma, trabajos grupales. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para fortalecer o desarrollar más el aprendizaje cooperativo? A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Quién comparte sus experiencias? Vamos, esa es la idea. Compartir nuestras experiencias. A ver, la Miss Ana. Creo que también la misma Marisa había pedido hablar. Gracias. A ver, Miss Ana. Gracias. El aprendizaje cooperativo es muy importante en nuestro trabajo, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo los llevamos y dar las consignas claras. Porque, ¿qué sucede? Hacen supuestamente el trabajo cooperativo, lo que mal llamamos trabajo en grupo, y se dividen, ¿no? Ya, tú del 1 al 5, tú del 6 al 9, tú, y lo juntamos y ya está el trabajo. Y ese no es el objetivo de esta estrategia. Entonces tenemos que tener muy claro lo que es un trabajo cooperativo, porque al final tiene que salir las conclusiones de todo el grupo, ¿no? Pero si nos dividimos por partes, nadie va a dominar el grupo, ¿no? Eso es todo, doctor. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer para fomentar y fomentar bien nuestro trabajo cooperativo en clases? Porque estamos de acuerdo que este es un principio que es parte de la motivación. El aprendizaje cooperativo fomenta más la motivación que el aprendizaje competitivo e individualizado. ¿Qué más podemos hacer? ¿Quién aporta otras ideas para el aprendizaje cooperativo? Por aquí dice Sonia, formar grupos por afinidad. Dice Estela, trabajos grupales en pares. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo ustedes en su práctica diaria fomentan el aprendizaje cooperativo? ¿Qué hacen para que los estudiantes desarrollen estrategias grupales de manera cooperativa y que se logren resultados y que se logre realmente? A ver, ¿qué dice Miss Ana? O Marisa creo que ya Ana participó. Profesor, Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Yeah. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, colegas. Yo entiendo por el trabajo cooperativo. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela multigrado 2. Tengo a mi cargo 4 grados. A mí mucho me facilita el trabajo, los cuadernos de autoaprendizaje que da el Ministerio de Educación. Y resulta que ahí trabajan por grupos, los niños y niñas. Y hay momentos en que trabajan por grupos, en pareja, en forma individual, trabajan con la familia y también trabajan con la comunidad. Eso permite para que los niños y niñas se socialicen y permite desarrollar valores como solidaridad, tolerancia, paciencia. Los niños tienen que apoyarse entre ellos. Entonces ahí me permite ver al niño y a la niña qué valores está desarrollando. Ya. En cuanto a lo que ellos mismos piden que elogien sus trabajos, el trabajo que han hecho, ¿no? Si es en pareja, ya terminan el trabajito y piden que no piden manifestarle a sus compañeros de aula, sino quieren salir a profesor o profesora de otra sección o al director. Ellos están así, pues motivados para que se vayan a hacer ver su trabajo. Entonces, ellos piden que otras personas valoren el trabajo que hacen. Y eso me parece muy importante porque los niños ahí van socializando, se van perdiendo ese temor de participar, ¿no? Ante público. Entonces, desde primer grado lo hacen así. Es muy importante desarrollar esos cuadernos de autoaprendizaje. Yo valoro bastante, me apoya bastante en el trabajo del aula, ¿no? Y sigo experimentando cada año más y motivados estamos niños, niñas, hasta yo
motivada para trabajar y desarrollar esos cuadernos porque hay temas interesantes que también están de acuerdo a la realidad de mi comunidad, porque desde que empezamos a trabajar las actividades, comienza con la realidad de otra región, de otro departamento del Perú, y entonces, ¿a dónde llegamos? A nuestra comunidad. Y eso es muy interesante, profesor. Muy bien, excelente, excelente. Mire, la misma Arixa cómo comparte también sus experiencias. Dice la misma Marina, el trabajo cooperativo les permite compartir ideas y cumplir roles. Dice también por acá, yo salí, su propio nombre lo dice, aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, por afinidad, siempre alentándonos en cada grupo, asesorando y se utiliza el andamiaje. Muy bien. Dice darle responsabilidades en el grupo. Por ejemplo, que elija un coordinador de grupo, un secretario, me dice usuario por aquí, me imagino que sea Francisco, creo que tenía usuario. Por acá dice, laborar con los niños más destacados y los niños en inicio, en grupo, hacer una buena distribución, formar grupos de afinidad. A ver, el profe Rolando también nos quiere dar sus experiencias. Lo escuchamos, profe Rolando. A ver, doctor, buenas tardes, colegas, Buenas buenas tardes. tardes. Bien, doctor, con referente al tema, esto del trabajo cooperativo, hay que saberlo manejar bien, las estrategias que vamos a utilizar. Lo que a mí me funciona en el aula, yo soy a nivel secundario, lo que me funciona en el aula es de que yo dejo una práctica, y como el salón está distribuido por columnas, al azar yo recojo uno. Al azar, si son 5 columnas, simplemente me llevo 5 trabajos. Y aquellos que no han trabajado de manera en equipo, se podría decir, de manera colaborativa, o los que más sobresalen cognitivamente son los que se quejan más. Pero a una siguiente, ya se apoyan entre ellos, incluso a los que menos participan, los hacen participar, y esa es la estrategia que les puedo brindar, colegas y doctor. Muchas gracias. Está muy bien también, está muy bien. Y de esta manera también ayuda a los retos, porque hay estudiantes que necesitan también que los retemos, en el buen sentido de la palabra, para que eleven su nivel de aprendizaje. Excelente. Alex también dice, esta es una metodología que trabaja las estructuras cooperativas y se centra en la interacción activa de los alumnos, en procesos mentales como la comprensión, el pensamiento crítico y reflexivo. Para eso es el aprendizaje cooperativo. El objetivo principal de este método es el aprendizaje, que los alumnos construyan su propio aprendizaje y obtengan beneficios del intercambio de ideas y cooperación con sus compañeros por medio de estrategias didácticas del trabajo cooperativo. Bien, pero recuerden que, bueno, este tema del trabajo cooperativo es mucho más amplio, igual que el mismo tema que estamos hablando sobre el trabajo, el aprendizaje significativo, es mucho más amplio. Hoy nos estamos enfocando más en la motivación, bien, como proceso pedagógico, y también en la motivación como habilidad blanda. Y vemos que el aprendizaje cooperativo ayuda a la motivación. Es decir, no hay dudas de eso. Por eso tenemos que apelar a ella. Dice Emérita, formamos grupos de trabajo ahora ellos con el fin de que su trabajo sea el mejor, se preparen para sus exposiciones, sus trabajos, y así nota el trabajo cooperativo. Dice Flor, el trabajo cooperativo promueve la enseñanza a través de la socialización de los estudiantes, permite que los grupos, voy rápido, permite que los grupos se pongan de acuerdo sobre las tareas a realizar. Buenas tardes. También sería números al azar, que le toque una pregunta de acuerdo al tema a tratar. Angélica dice trabajo cooperativo, formar grupos por afinidad o agrupar alumnos de acuerdo a nuestra lista, ya que el trabajo cooperativo todos los alumnos participan y trabajan, todos están motivados. Muy bien, pero fíjense, aquí también hay otro principio básico, o dos principios básicos de la motivación que quiero compartir con ustedes. Veíamos el aprendizaje cooperativo, pero no solamente apelar al aprendizaje cooperativo nos puede motivar. Habrán estudiantes también en nuestras aulas que la autonomía le favorece también la motivación. Estoy convencido de que ustedes se han percatado, han identificado estudiantes en nuestras aulas que se motivan mejor no bajo el aprendizaje cooperativo, no cuando trabajan en equipo, sino cuando trabajan de manera individual. Bien, entonces son más autónomos estos estudiantes
Y si se sienten más motivados trabajando autónomamente, entonces también hay que identificarlos. Ellos se sienten con mejores logros y a veces también fortalece más su autoestima trabajar de manera individual, ¿no? No hay dudas de eso. Hay que identificar a esos estudiantes que autónomamente pueden sentirse motivados. Y también la autonomía, por ejemplo, a través de estrategias como el aula invertida y demás, nos puede ayudar precisamente a la motivación. Bien, la autonomía. Las tareas creativas motivan más que las mecánicas. Yo creo que estamos conscientes de eso. Y creo que no sé si fue Miss Ana o Marixa que hablaba al inicio del taller o de la clase, que hay que estructurar la clase de manera creativa, que el estudiante espere, bueno, ¿y qué hoy nos va a traer el docente, nuestro querido maestro, profesor, que va a ser de manera creativa? ¿Cómo lo podemos sorprender con nuestra creatividad? Bien, no establecer una clase mecánica aburrida, que ya el estudiante sepa las principales técnicas que aplicamos o metodologías que aplicamos, sino sorprender. La sorpresa también ayuda a la motivación y también la sorpresa ayuda a la emoción. Y se dice que la emoción es la base del aprendizaje, que sin emoción no hay aprendizaje, por lo tanto, sin emoción no hay motivación. Y una de los aspectos que nos ayuda a desarrollar la motivación en nuestros estudiantes es la creatividad, que vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y otro aspecto es que el aprendizaje significativo motiva más que el del tipo mecánico o memorístico repetitivo. Yo creo que se ha hablado muchísimo de eso en los últimos años en el currículo nacional. Se ha hablado muchísimo de eso en la planificación curricular, de cómo debemos trabajar con el aprendizaje significativo, porque motiva más que esa educación memorística, repetitiva, que no debemos tener en nuestras clases hoy en pleno siglo XXI. Bien, dice, sí, profesor, pero ellos siempre quieren resaltar en la clase, dice Emérita. Sí, perfecto. Dice Luis, considero que el trabajo cooperativo debe ser para construir entre los integrantes del grupo y la participación activa de cada uno, manteniéndolos motivados. De ahí la importancia del aprendizaje cooperativo enfocado en el tema que nos toca hoy, el que estamos hablando precisamente, que es una habilidad blanda y que es un proceso pedagógico, que es la motivación. Dice Jennifer, el trabajo cooperativo ayuda a los alumnos a trabajar de forma coordinada. Muy bien, y el aprendizaje significativo motiva más, yo creo que estamos conscientes de eso, que el repetitivo, el memorístico. Todos estos son elementos, fíjense, que alguien pudiera decir, no tiene que ver con la motivación. Por supuesto que tiene que ver con la motivación. El autoconcepto tiene que ver con la motivación, el tipo de aprendizaje que seamos capaces de desarrollar en nuestros estudiantes, los factores intrínsecos, los factores externos afectan o influyen directamente en la motivación. Crear también una atmósfera en el aula, atmósfera, un clima de calidad, de respeto, me refiero a cálido, de respeto, de optimismo. Todos esos son aspectos que ayudan precisamente a la motivación, bien, que hemos analizado. Yo creo que aquí ya hemos visto algunos de los principios básicos de la motivación y que lo podemos aplicar en el aula. Yo quiero que veamos un video que creo que nos va a ayudar a la reflexión y nos va a hacer entender y reflexionar un poco más sobre cómo motivar a nuestros estudiantes, de qué manera podemos motivarlos, qué aspectos están incluidos en la motivación en el aula. Este video, que no tiene ni 3 minutos, pero que además creo que no se habla, pero tiene mucho significado. Yo creo que los quiero invitar a ver este corto, pequeño, que nos haga reflexionar y de aquí sacar algunas conclusiones para empezar a trabajar seriamente con esta habilidad blanda, como nosotros, como docentes, como profesionales de la educación, incluirla en nuestro trabajo y también como proceso pedagógico en el aula. Vamos a ver, y quiero que estemos muy atentos y después podamos comentar sus impresiones. ¿Qué nos deja? ¿Qué aprendizaje nos deja para aplicarnos nosotros precisamente en nuestras sesiones de aprendizaje? Vamos allá.
Bien, me gustaría escuchar criterios. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué nos refleja este pequeño corto? ¿Qué nos transmite este pequeño corto a propósito de lo que hemos venido hablando desde que comenzamos la clase de hoy? ¿Qué nos lleva? Algo que les llame la atención, que puedan compartir. A ver, ¿quién me comenta por ahí? Por el chat o por el audio. ¿Qué nos deja este pequeño corto cuando nosotros lo vemos? Bien, ¿qué emociones nos transmite a propósito de lo que hemos hablado de la motivación? ¿Cómo a esa relación alfarero y pequeño niño que está trabajando en ese taller? A ver, ¿quién me comenta? ¿Quién le gustaría comentar sus criterios? ¿Quién me dice? A ver, la Miss Jenny quiere hablar, parece. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Primeramente, disculpa por la tardanza de entrar a mi clase y quería comentar sobre el video. Primeramente, lo que se ve que acá la mujer o la dama, ¿no? Veía la perseverancia en sacar, en moldear algo, ¿no? El barro. Quería moldearlo a su manera, pero no quería escucharle al niño, al gigante que está ahí, ¿no? El gigante, el alfarero, ¿no? Claro. Le está enseñando. Exacto, le está que le enseña, pero ella al momento no quería, pero después se deja, y ya después sale el barro, como dice la copa, ¿no? Bien hechecita. O sea, lo que nos quiere enseñar, lo que yo veo, primero la perseverancia, la constancia y hacer las cosas bien, con esa, o sea, tener pasión en caso de nosotros, motivarnos, crear para poder enseñar a nuestros alumnos. Esa sería una parte, maestro. Gracias. Algunos elementos que usted se percató ahí. Excelente. Dice por aquí, por el chat, si alguien más se anima a responder o por el audio, pero por el chat dice, estar motivado para realizar lo que queremos lograr y ponerlo en corazón en cada una de sus actividades. Muy bien. Dice Julia, es fundamental motivar al estudiante para que pueda cumplir sus metas que se propone. Dice, pienso que el niño trata de generar confianza y también el docente o el alfarero también trata de generar confianza para que el niño se sienta cómodo a la hora de realizar. Fíjense que al principio no le salía estos tazones, no le salían. ¿Y qué hizo este monstruo alfarero? Seguramente no lo regañó, no lo requirió, no le llamó la atención de mala forma. ¿Qué hizo? Dice Anselma, cuando el niño se siente inseguro, desmotivado, la motivación, el soporte, el acompañamiento, generar confianza, que sí puede lograrlo. Muy bien. ¿Alguien por el micro quiere participar? ¿Alguien por el micro? Dice Silvia que ayuda, puede hacer una actividad muy base a la constancia, a la disciplina y que la motivación que le generamos ayuda al niño. Perfecto. El andamiaje, muy bien, le ayudó. Es muy importante. A ver, la Miss Rocío. ¿Qué se lleva usted, Miss Rocío? Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, colegas. Podemos ver acá algo muy importante, es la paciencia y muy aparte de la paciencia, la relación maestro-alumno. Entonces, la relación maestro-alumno tiene que ser una relación cordial, una relación dulce, con paciencia, porque si nosotros vamos a llegar, o si en este caso el alfarero se hubiera enojado, le hubiera gritado, quizás nunca el estudiante ha podido llegar a hacer ninguna vasija de como lo estamos viendo, como él nos está enseñando a hacer una vasija, porque aparentemente es fácil, pero realmente es fácil para el alfarero, que es el maestro, pero el alumno no es fácil, es complicado. Para el alumno es complicado, ya sea cada enseñanza que nosotros les damos, cada explicación, y si nosotros no lo hacemos con calidez, no lo hacemos con paciencia, no lo hacemos con estrategias adecuadas, simplemente el alumno se bloquea y no lo hace. Pero cuando tú, así como hemos estado viendo antes, decía, si lo haces con paciencia, con amor, con tranquilidad, el alumno solito se va a abrir y va a poder hacer así tipo magia, como lo podemos ver ahí, como si fuera una magia, va a aprender, porque ahí entra lo que es la neurociencia. El amor hace que esas cositas que están bloqueadas en su cerebrito ¡pum!, se destapen, ¿no? Y entonces nos van a entender con mayor facilidad. Entonces es muy importante la conexión maestro-alumno, ¿no? O maestro-discípulo, ¿no?
Entonces es importante aprender a ser un maestro, así como lo es Jesús, que siempre nos enseñó con parábolas, ¿correcto? Eso es lo que puedo aportar en este momento. Muy bien, Miss. Muy bien, Miss Rocío. Fíjense que aquí también hay otro elemento, no sé si se percatan de la luz. Esto nos habla un poco sobre lo que ya Aristóteles decía, que no se convierten sus discípulos en alumnos, sino son estudiantes, precisamente porque le sacamos esa luz o compartimos esa luz que tenemos con nuestros estudiantes. Es decir, tenemos una luz como docentes y no sé si ustedes se percatan que en un momento hay una luz del alfarero que le comparte esa lucecita al estudiante, en este caso al pequeño, ¿no? Y entonces esa luz precisamente que tenemos nosotros los docentes le tenemos que transmitir a los estudiantes. Y esa luz pudiera ser también motivación. Esa luz pudiera reflejar paciencia, esa luz pudiera reflejar pasión por lo que hacemos. Es decir, cuando tenemos esa luz interna, es muy probable que podamos transmitírsela a los estudiantes. A ver qué dice el profe Julio también. El profe Julio quiere participar. Buenas tardes, Magister. Bueno, yo creo que aquí el alfarero, bueno, para nosotros representa el docente y el niño es el estudiante, la cual cuando nosotros le damos una enseñanza o le transmitimos una enseñanza, en un primer momento, de hecho que va a cometer errores, va a fallar, no le va a salir perfectamente lo que uno quizá le indica. Pero en la medida que nosotros lo vamos guiando, orientando, poco a poco va a llegar el momento en que él lo logra. Pero siempre y cuando, como lo refleja el vídeo, le vamos con paciencia y cariño, amor a lo que nosotros le brindamos, llega, bueno, es lo que puedo opinar aquí, llega al final a lograr el trabajo y lo supera, o sea, supera el trabajo que uno le deja o le encomienda, porque justamente entra la creatividad y por lo tanto, dicho ese pensamiento, ¿no? Que el estudiante muchas veces debe superar a su maestro. Y aquí en el video vemos que a través de su soplo, maravilloso obviamente, ¿no? Vemos que crea algo fantástico y mucho mejor que el alfarero propiamente dicho. Gracias. Gracias, profe Julio. Ese es otro punto, fíjense, que ya no convierte el barro en un jarrón, sino que gracias a su creatividad y su buen aprendizaje que logró desarrollar la competencia correcta, ya no hace un jarrón perfecto, sino que hace un huevo de colores. Pensemos que este es un huevo de colores, ¿no? Ya este es un huevo tallado con otras formas, fíjense, más artístico, es decir, que sobrecumplió las expectativas que tenía incluso hasta el alfarero. El alfarero es muy probable que le haya pedido que haga bien el jarrón. Mira, aquí tienes el material, no sé si se fijan, aquí tienes este material nuevo y con este material debes hacer un jarrón. Pero gracias a esa luz, a esa creatividad, a ese acompañamiento, como habíamos dicho, fíjense que aquí en este video no solamente se dan el tema de la motivación, el proceso pedagógico de la motivación, también se da otro proceso pedagógico del acompañamiento, se da aquí, ¿verdad? Se da también la problematización, se da en este video. Ese video pudiera utilizarse también para el tema de la problematización. Yo creo que, bueno, voy a escuchar otros criterios si alguien tiene por ahí, pero en el chat también hay algunos docentes que nos han querido dar su criterio. Dice Elías, partir de los errores o dificultades para convertirlos en fortaleza. Muy bien. Angélica, bueno, los docentes debemos tener paciencia con nuestros estudiantes. Hay que hacer que ellos entren en confianza con ellos mismos y nosotros los docentes, ya que nosotros somos como la magia que le damos esa luz para ellos. Muy bien. iPhone, no sé, no, bueno, dice iPhone, pero seguramente no es iPhone. La motivación que brindamos a nuestros estudiantes es muy importante. Esta debe ser con paciencia, perseverancia y confianza en el estudiante que se logrará su propósito, el aprendizaje planificado. Las condiciones que se le ofrece al estudiante con relación al ambiente, ese es otro tema que se da aquí en el video. El material educativo que le ofrecemos. Fíjense que el alfarero le trae un material diferente. A ver qué puede hacer. Y acompañamiento permitirá que el estudiante descubra todo su potencial. Se observan los procesos didácticos, excelente. Cuanto más motivado esté un alumno, mayor implicado estará con el estudio. Mayor dedicación y atención prestará a sus tareas. Dice
Alex, muy bien. Como consecuencia tendrá mayor facilidad para alcanzar sus metas académicas. Igualmente la motivación permitirá progresar en sus habilidades y capacidades, así como superar sus limitaciones. Contagiar a nuestros estudiantes con nuestras buenas vibras para despertar el interés y que se esfuercen en el trabajo. Muy bien, y por ahí le están dejando, por favor, que puedan ir entrando también en el link del chat para su asistencia. Por ahí le están dejando el link. A mayor paciencia, mayor aprendizaje en nuestros estudiantes. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que esto viene a reforzar, este video nos viene a reforzar las ideas que ya habíamos compartido en la clase de hoy sobre esta habilidad blanda, que es la motivación y que también es un proceso pedagógico. Y alguien hablaba, no recuerdo el nombre exactamente, hablaba sobre cómo las neurociencias también están vinculadas al aprendizaje y cómo nosotros podemos activar un grupo de neurotransmisores que se dan en nuestro cerebro para el aprendizaje. Bueno, parece que Johnny Prieto quiere participar. Ahora le doy el pase, ¿sí? Ahora enseguida le doy el pase. Hay un grupo de neurotransmisores, entre ellos la norepinefrina, que es el neurotransmisor de la atención, la serotonina, que es el del sentirse bien, y la dopamina y la endorfina, que es la conducta que es parte del ser humano, pero que podemos tenerla bajo control. Por supuesto que es muy probable que nos encontremos estudiantes un poco agresivos. ¿A quién no le ha pasado eso? Estoy convencido que sí, que hemos tenido estudiantes que son una conducta un poco agresiva, difíciles de tratar, por llamarle de alguna manera, pero que gracias a la dopamina y endorfina, que son dos neurotransmisores o sustancias que tenemos en nuestro cerebro, que podemos activar también y que nos ayuda precisamente a motivar a nuestros estudiantes, estos niños podemos precisamente a través de actividades lúdicas vivenciales involucrarlos en esas actividades lúdicas y vivenciales, activar esos neurotransmisores y conducir esa, no me gusta llamarle esa agresividad, sino esa hiperactividad, ¿no? Esa hiperactividad que tienen muchos, conducirlos precisamente al aprendizaje. Y yo creo que ese es un aspecto fundamental que tenemos que lograr todos. Bueno, esa hiperactividad, esas ganas, esa energía que tienen nuestros estudiantes. Bueno, cómo nosotros a través de actividades lúdicas, vivenciales, estrategias didácticas, estrategias metodológicas y didácticas en nuestra aula, la vamos a conducir precisamente hacia el aprendizaje. Y un factor fundamental que están en esas actividades lúdicas, esas estrategias didácticas, es precisamente la motivación. Y cuando ese estudiante, que es un poco, pudiéramos decir, muy activo, vamos a llamarle así, súper activo o hiperactivo, nosotros podemos conducirlo bien, motivándolo correctamente al aprendizaje. Entonces, que toda esa energía la descargue precisamente en función del aprendizaje. Es decir, hay neurotransmisores en el cerebro de nuestros estudiantes, que ese es un tema un poco más complejo de las neurociencias, de cómo se vincula con la educación, la neuroeducación, que se habla hoy muchísimo en muchos foros educativos, cómo a través de esos neurotransmisores también podemos activarlos hacia el aprendizaje, pero un factor fundamental es la motivación en cada una de esas actividades. A ver, parece que Johnny Prieto también ha levantado la mano. Le escuchamos. A ver, Johnny Prieto. ¿Qué dice? Prieto Benítez. ¿No? No, parece que no quiere participar, parece. Bien, bueno, aquí quiero compartir cómo liberar esos neurotransmisores en el aula. Bien, esos neurotransmisores que están muy vinculados con el comportamiento y la conducta de cada uno de nosotros, es decir, como seres humanos, ¿cómo los podemos liberar en función de una actividad para motivar a nuestros estudiantes? Bueno, generando entornos de aprendizaje en los que los estudiantes se sientan seguros y en donde se asume con naturalidad el error. Creo que estamos hablando de eso desde que comenzamos la clase, ¿no? Si el estudiante se siente seguro que si se equivoca no le van a hacer bullying, no lo van a agraviar, no lo van a cuestionar, entonces es muy probable que esté más dispuesto, más motivado a participar. Claro, nosotros como docentes tenemos que saber corregir también de la mejor manera para que tampoco el error
se naturalice. No, el error se aprovecha para enfocar correctamente la competencia o el aprendizaje. Bien, entonces, generando entornos de aprendizaje seguros para los estudiantes. Recuerden que habíamos hablado que el autoconcepto que tenga del estudiante, también la valoración propia que tenga de él, va a fortalecer la autoestima y esta a su vez la motivación. Entonces, por ejemplo, si el estudiante se equivoca una vez, dos veces y se siente, vamos a poner que se siente recriminado, se siente que lo cuestionan, entonces que no hay una buena forma de conducir el aprendizaje, es muy probable que se desmotive y que no quiera participar en nuevas estrategias o prácticas o preguntas que se puedan hacer. Suscitar una mayor curiosidad aumenta la activación de regiones vinculadas al llamado sistema de recompensa cerebral. Yo creo que aquí ya habíamos tocado esto brevemente, la curiosidad. Es decir, la curiosidad es una chispa que hace que nosotros nos interesemos más. ¿Cómo nosotros podemos despertar la curiosidad? ¿Qué ustedes hacen para despertar la curiosidad? Para, por ejemplo, hacer ese estímulo, ¿sí? Es un estímulo que podemos nosotros hacer precisamente para que haya mayores conexiones neuronales. Es decir, hay un estímulo que puede ser a través de la curiosidad. ¿Cómo nosotros despertamos la curiosidad en cualquiera de las materias que podamos impartir, de los cursos que damos? ¿Qué estrategias ustedes hacen? Por ejemplo, me gustaría escucharlos o por el chat, que esto se pueda compartir con los que estamos aquí en la sala. Ya somos 268, 69, para despertar la curiosidad. Indiscutiblemente, el ser humano le encanta lo nuevo, la novedad, la curiosidad, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Dice Rocío, primero poner una actividad fácil y luego subirle el nivel. Ah, está bien, está buena, está bien esa estrategia. ¿Qué podemos hacer para activar la curiosidad? Curiosidad. Por ejemplo, el profesor Eduardo Mora, que se lo recomiendo en su libro Neuroeducación, habla mucho sobre cómo activar la curiosidad en el aula. Y por ejemplo, él siempre pone el ejemplo clásico de la jirafa. El docente está enseñando y de pronto por detrás del docente pasa una jirafa de colores. ¿A qué le prestarán atención los estudiantes? Es muy probable que le presten atención a esa jirafa de colores que está pasando detrás del docente. Entonces, la curiosidad también está muy relacionada con la atención. Bien, y eso se dan en los circuitos prefrontales del cerebro, la atención. Por lo tanto, hay muchas actividades que podemos hacer para despertar la curiosidad. La curiosidad viene de algo nuevo, algo novedoso, algo sorprendente, algo que trasciende más allá de lo ordinario, de lo natural que vemos los estudiantes todos los días en clase. ¿Qué podemos hacer? Algo, ¿qué puede ser ese algo que va más allá de lo ordinario que todos los días vemos en clase? ¿Qué podemos hacer? Hacer preguntas, presentar láminas con colores llamativos. ¿Qué más? Para despertar la curiosidad. Algo que no sea habitual en la clase. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué ustedes hacen? Yo estoy seguro que hacen mucho. Un video llamativo, corto, emocional, con música alegre. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Merita. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer para despertar la curiosidad, captar la atención, el deseo de aprender? Ya le estamos diciendo, ya hemos hablado que puede ser algo que se sale de lo normal, que no es lo ordinario, que no es lo que los estudiantes están acostumbrados a ver cada día en su clase. Títeres, un juego de títeres, un juego de roles con títeres. Perfecto. A ver, profe Julio, que quiere hablar. Música, bien. Sí. ¿Cómo despierta la curiosidad, profe, en su caso? Bueno, llevando cosas u objetos reales y o vestirse tal cual según la clase. Por ejemplo, si yo quiero explicar a un estudiante sobre la obra El Caballero Carmelo, de pronto me pongo un sombrero, me pongo un poncho, llevo el gallo y los chicos dirán, ¿y qué le pasó? Comienzo a hacer preguntas, claro está, de exploración, ¿por qué creen que he traído el gallo, etcétera, etcétera? Y de pronto, adentro de la clase de la obra El Caballero Carmelo, dirán, pues los profesores nunca vienen vestidos así, les va a llamar, pienso yo, la atención totalmente. Gracias.
Excelente, miren qué novedoso, ¿verdad? Y por supuesto, esa clase nunca, jamás se le va a olvidar a ese niño. Cuando sea adulto todavía va a recordar cuando su profe Julio se disfrazó del gallo Carmelo para enseñar cómo cantaban los gallos y qué hacían los gallos y las gallinas. Y eso va a ser extraordinario. Nunca va a dejar de aprender, de olvidarse ese aprendizaje. Nunca se los va a olvidar. Dice Wilber, utilizar la tableta, llevar una radio, un animalito de acuerdo a la clase o salimos del aula. Dice el profe Luis, formular preguntas que generen reflexión. Dice el profe Jordan, juego de globos en el curso de educación física, por ejemplo. Dice la Miss Catherine, les muestro imágenes que tengan relación con el tema. Lo voy haciendo preguntas, también me voy disfrazada. A propósito de disfraz, hay un profesor norteamericano que obtuvo un premio de la UNESCO hace unos años porque este profesor todas las semanas buscaba una ropa acorde al tema que impartía. Y lo más curioso, fíjense ustedes, eso está en internet, ahora no recuerdo el nombre, pero ustedes lo pueden ver. Profesor norteamericano se viste con ropa diferente todas las semanas acorde al tema y ahí les va a aparecer, y recibió un premio. Y resulta que hay algo interesante, fíjense la recompensa que tuvo el docente a su trabajo, es que tenía los zapatos rotos, sus tenis estaban rotos. Sin embargo, el profesor invertía cada semana por ponerse un polo diferente en una clase que fuera acorde al tema. Eso está en internet, esa experiencia. Y tenía las zapatillas rotas. Y resulta que los estudiantes al final de curso hicieron una recolecta y le compraron 2 pares de zapatillas al docente que prefería no invertir en sus zapatos, pero invertir en diseñar mejor sus clases y despertar la curiosidad y el interés. Bueno, yo no le estoy invitando a ustedes que hagan lo mismo, no, pero bueno, este es un ejemplo de lo que nos acabamos de compartir. Dice Emerita, adivina, adivinador. Dice Cari, les muestro, ya lo vimos, ya lo leímos. Excelente. Fíjense, no hay duda también que estas son algunas estrategias que podemos incorporar, estas que comparten nuestros docentes. Eso es lo mejor de la clase. Ana, también parece que la Miss Ana quiere hacer su aporte. Gracias. Quería compartir con ustedes una experiencia que tuve hace 15 días atrás. Yo trabajo en superior y estaba trabajando sobre las teorías, ¿no? Las teorías conductistas, conductuales, la holística, la humanista, ¿no? Y yo siempre, es una característica mía tratar a mis alumnos con mucho cariño, ¿no? Siempre les digo, hijitos, mis reyes, mis princesas, mis reyes, etcétera, ¿no? Pero ese día me tocaba trabajar la teoría holística y quería hacerles una comparación con la teoría conductista, perdón. Entonces entré, ¿no? Y les digo, buenos días, señores alumnos, por favor, saquen una hoja, van a tener una evaluación. Y todos me decían, no, profesora, pero si usted no nos dijo, ¿no? Por favor, nadie me da ninguna opinión, todos tienen 10 minutos para la evaluación, son 10 preguntas. Y fue tanto el impacto, ¿no? Después de que hice todas estas recomendaciones, bueno, tienen ya 5 minutos y después cambié, ¿no? Como todos los días, les puse su música, ¿no? Después, buenos días, alumnos, ¿cómo están ustedes? ¿No? Pero fue muy impactante esta actividad significativa porque hubo alumnos hasta que lloraron y decían, ¿qué pasó con nuestra Miss? ¿No? ¿Qué pasó? Nos cambiaron de Miss. Y como me dijeron algo, ¿no? Miss, esto nunca nos vamos a olvidar. Nunca se la va a olvidar. Como una transición de la misma profesora, de la misma maestra. Sí, pero usted les dejó una enseñanza. Sí, y la conducta de ellos fue terrible, ¿no? Había alumnas que hasta lloraban, ¿no? Y después, ¿no? De toda la sesión, me dicen, Miss, no queremos que la cambien, nosotros queremos estar con usted porque no queremos otra Miss, y nosotros queremos la de todos los días, ¿no? Entonces fue una actividad significativa muy, muy importante, ¿no? Excelente, excelente, la felicito. Y así seguramente hay muchas experiencias aquí en clase. Hay 274 estudiantes, profesores. Bueno, miren, aquí voy rapidito porque se nos va a ir agotando el tiempo y quiero aprovechar el tiempo al máximo. Suministrar retos adecuados, creo que hemos hablado de eso, generar estrategias en el aula que conviertan al estudiante en el protagonista activo del aprendizaje.
Este es un punto interesante también. El protagonista no somos nosotros los docentes, sino los estudiantes. Yo creo que estamos conscientes de eso. Asumir un proceso constructivista. Mira, a propósito de lo que nos está hablando la Miss Ana, constructivista, que tenga en cuenta sus conocimientos previos, que ya hablamos en la clase pasada de ese proceso pedagógico, de los conocimientos previos, utilizar la evaluación formativa y fomentar la cooperación, que ya hablamos precisamente del aprendizaje cooperativo. Y la evaluación formativa, que ese es un tema muy importante de la planificación curricular, que tengo entendido que SUCAC también tiene un diplomado por ahí sobre evaluación formativa. Intentar recordar lo más significativo que se ha estudiado a través de pequeñas pruebas o cuestionarios, ¿bien? Porque es importante reforzar el aprendizaje y reflexionar a través del autocuestionamiento. Recuerden que la motivación, que es un tema que estamos hablando hoy, la habilidad blanda, también vamos a estar más motivados en la medida que entendemos cuáles son los puntos de mejora como parte del autoconocimiento. Si un estudiante no sabe cuáles son sus puntos de mejora, cuando se encuentra con esos obstáculos, esos tropiezos, y nadie le haya dicho que es muy probable que ahí tiene una dificultad, tiene un punto de mejora, entonces se va a sentir mal y se va a desmotivar. ¿Por qué? Porque es muy probable que nunca nadie, en este caso nosotros como docentes, le hemos hecho un autocuestionamiento, le hemos hecho que él se haga el autocuestionamiento y nosotros también hacerlo de la mejor manera, esas reflexiones. Y siempre fomentando la necesaria metacognición con la problematización, que es precisamente otro proceso cognitivo. Ahora bien, proceso pedagógico. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Recuerden, cuerpo sano, mente sana. El ejercicio es capaz de regular y modificar el entorno químico del cerebro y neuronal que favorece el aprendizaje. Por eso es que es un suicidio hacer que nuestros estudiantes estén tantas horas sentados sin ejercitar su cuerpo. Porque es importante el ejercicio físico precisamente hasta para el funcionamiento correcto del cerebro, que es el órgano que rige el aprendizaje. Este tema de neurociencia, que ya una Miss hablaba precisamente sobre las neurociencias. ¿Qué más podemos hablar? ¿Por qué jugar? Hoy se habla mucho sobre el juego lúdico, la gamificación, pero ¿por qué jugar? ¿Será el juego también un factor que incide en la motivación? ¿Qué ustedes creen? A ver, me gustaría escuchar criterios ahí. ¿Será el juego también un factor que incide en la motivación? Sí. Alguien dirá, sí, dice Rosalía. Claro, sí, profesor. Sí, el juego incide en la motivación. ¿Por qué? Porque es mejor aprender jugando. ¿Sí o no? Como dice Rosalía, comparte. No, Rosalía se comparte la asistencia, pero también dijo que es mejor aprender jugando. ¿Sí? Dice Leonardo, claro, porque gracias al juego el niño aprende de formas más autónomas. Excelente. El estudiante aprende jugando. Excelente. Dice por aquí Miss Silvia, también representando las características de los y las adolescentes con creaciones teatrales, espontáneas y cortas. Esto favorece el aprendizaje. El juego, estamos conscientes de que es una de las formas más, yo no diría correctas, pero sí pudiéramos decir que influyen, más influyentes del aprendizaje, y el juego constituye un mecanismo natural de los seres humanos arraigados genéticamente. El juego también despierta esa curiosidad y ayuda a los neurotransmisores para que haya mayores conexiones neuronales. El juego también sirve como estímulo. Bien, el juego también sirve como estímulo para esos neurotransmisores. Bien, nos gusta jugar porque al hacerlo se libera dopamina. Ese es uno de los neurotransmisores cerebrales, bien, que ayudan a las conexiones neuronales. Y si hay mayores conexiones neuronales, es decir, mayores sinapsis, entonces hay mayor facilidad para el aprendizaje. Esta hace que la incertidumbre asociada al juego nos motive y que exista ese feedback tan importante que nos suministra información. Ya habíamos hablado el sábado pasado precisamente sobre la retroalimentación que se da en el proceso de la comunicación como otra habilidad blanda y cómo descubrir los saberes previos a través de una buena comunicación. Nos suministra información inmediata sobre cómo nos desenvolvemos. Enseguida nos da esa información de cómo se están desenvolviendo nuestros estudiantes,
para ayudarlos a perseverar, para ayudarlos a seguir jugando, pero por supuesto también seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que estamos claros. Por aquí, por el chat también me están diciendo: el juego despierta la curiosidad y mucha creatividad, dice Miss Jenny. Angélica: sí, porque el estudiante aprende jugando y no se siente aburrido en clase y se motiva más. Y además es imprescindible porque resulta que libera dopamina, bien, lo hace sentir bien. Está acorde, si está, aquí hay otro aspecto que también queremos llamar la atención. El profe Rodi llama la atención, estoy muy de acuerdo con él. Espérense, sí, pero el juego tiene que estar acorde con el propósito del aprendizaje. ¿Sí? Estamos 100% de acuerdo con el profe Rodi. No es jugar por jugar. Creo que habíamos hablado de eso también un poquito al principio. El profe Charles dice: el juego genera confianza. Dice Claudio: sí, porque ayuda a un mejor desarrollo del estímulo del alumno y estimula al alumno para aprender más. Muy bien. Creo que por acá también están comentando que compartan el link de la asistencia. El juego regula el estado emocional. Y precisamente esa es otra habilidad blanda que tenemos que tener los profesores, la inteligencia emocional. ¿Cuál es la diferencia entre juego y juego lúdico? Precisamente que el juego puede ser a través de algún medio de enseñanza que nosotros podamos crear, ¿no? Con los materiales activos. Y el juego lúdico está más enfocado a que el estudiante utilice la corporalidad, el estudiante utilice sus propios, es decir, el estudiante es el material. Bien, no sé si está exactamente correcta la definición, pero eso es lo que es el juego lúdico. No es que el estudiante sea el material, sino que el estudiante va a hacer un juego lúdico y vivencial donde él es el protagonista y donde su corporalidad es la protagonista y donde sus emociones son las protagonistas y donde su personalidad es la protagonista. Por eso es lúdico vivencial. También hay otros tipos de juegos que se utilizan con los materiales activos, que se utilizan con esos medios de enseñanza que nosotros podamos preparar. Yo creo que hay en las clases que para lograr la motivación, que es lo que estamos hablando hoy, como habilidad blanda y como un proceso pedagógico interesante, debemos hacer una combinación de ambas. No puede ser que constantemente el estudiante esté jugando de manera lúdica, vivencial. Es demasiado, yo creo, para un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hoy podemos hacer una combinación de juegos, jugar libremente, jugar incluso que ellos elijan el juego a lo que quieren jugar. Bien, eso también pudiera ser una buena estrategia, ¿sí? El juego ayuda al niño al desarrollo de su oralidad. Sí, perfecto. Dice, también en comunicación, trabajar con pinturas, iconos gráficos. Le encanta al estudiante pintar, le mantiene concentrado. Se nota sus habilidades, dice Peñita por acá. Mi Silva: mejora su atención, desarrolla su capacidad motora de cada niño. Excelente. Yo creo que vamos por un excelente camino. De ahí, yo creo que todos estamos de acuerdo que el juego ayuda a la motivación. También hemos hablado que la creatividad ayuda a la motivación, la creatividad que no es innata y que todos podemos aprender a ser más creativos. Y yo creo que nos corresponde a nosotros desarrollar esa creatividad en nuestros estudiantes. El pensamiento creativo, ¿sí? Implica la cooperación entre redes cerebrales asociadas a los pensamientos espontáneos, al control cognitivo, que hemos hablado hoy de un poco sobre desarrollo cognitivo, o a la recuperación de información a través de la memoria explícita. Es decir, los procesos creativos también ayudan a la motivación. No es lo mismo hacer una clase con esos procesos creativos, con dinámicas creativas, con estrategias creativas, que hacer una clase que no tenga nada de creatividad, donde el docente no tuvo que esforzar su creatividad precisamente para dar una mejor clase. Bueno, ¿qué hace usted para fomentar la creatividad? ¿Sí? No hay duda que la creatividad también ayuda a la motivación de nuestros estudiantes. ¿Qué hace usted para fomentar la creatividad? A ver, me gustaría escucharlos ahí por el audio. ¿Qué podemos hacer para fomentar la creatividad y ayudar así a la motivación de nuestros estudiantes en el aula? A ver, me gustaría escuchar criterios, no solamente por el chat, sino por el audio también, por el micro. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para fomentar la creatividad? ¿Quién me dice? ¿Qué experiencias pueden compartir? Estoy convencido de que hacemos algunas estrategias interesantes ahí que podemos compartir. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué metodologías podemos hacer para desarrollar la creatividad en el aula? A ver, ¿quién me dice?
A ver, Peñita, el profe Peñita. O Rocío, Rocío quiere participar. Mi Rocío, le escucho, mi Rocío. El uso de material didáctico que nosotros podemos crear para poder llevar de manera lúdica la clase. Bien, materiales didácticos. Ahí podemos, alguien comentaba hace unos minutos, pinturas, ¿sí? Dibujos artísticos, la música, el teatro, ¿sí? Esto ayuda a la creatividad de nuestros estudiantes. ¿Qué más? Metodologías que ayudan a la reflexión, a hacer preguntas activas, dar más importancia. A veces no le damos tanta importancia a la lluvia de ideas, cómo fomentar la lluvia de ideas en clase, ¿sí? A ver, María también quiere participar. A ver, María, ¿qué usted hace? Compártenos sus experiencias para fomentar la creatividad. ¿Qué dice María? Otro aspecto que fomenta la creatividad es que esas competencias que tienen que desarrollar las podamos poner en los entornos correctos. Es decir, que haya un aprendizaje basado en proyectos. Bien, eso también ayuda a la creatividad, los aprendizajes basados en proyectos. Elvira, a ver, Miss Elvira y después Miss Silvia. A ver, sí, Miss Elvira. Noches. Sí, buenas noches. Sí, exactamente. Justamente usted me ganó la palabra. Se trabaja con proyectos o hacer también la provocación en los niños, excepto que yo estoy a cargo de niños de 3 años, ¿no? Ah. Para que ellos, bueno, se estimulen, como usted dice. Les hago jugar y les hago la provocación. De acuerdo de ellos, cojo una hoja y comienzo a recopilar todo lo que ellos están creando mediante el juego. Pero yo les coloco todos los juegos, por decir a la mano, o sea, los juegos tranquilos, sección del hogar, sección de cuento. Bueno, esa es mi experiencia mía. Yo les hago, o sea, la provocación a ellos para que ellos puedan interactuarse y agruparse y jugar. Muy bien, muy bien. A ver, Miss Silvia. Sí, muy buenas noches, maestro. Buenas noches. Sí, a partir de mi experiencia, por ejemplo, con primero de secundaria, estamos en la producción. Primero, lo que hice era reflexionar con ellos qué es lo que queremos realizar, ¿no? Con relación, por ejemplo, a la creación de un cuento. Entonces, ¿cuáles son los propósitos comunicativos? ¿Cómo es que, por ejemplo, las personas tienen una convivencia armoniosa con todo lo que existe en el ecosistema? Entonces, a partir de ello, para que vayan ellos proyectándose a crear situaciones, ¿no? Situaciones de contexto que podrían ser trayendo desde nuestra historia hasta contextualizándole a la actualidad. Eso también es una forma importante de la reflexión. Ayuda muchísimo a los chicos porque le permite desarrollar su independencia con relación a la creación. O sea, que ellos mismos manejen situaciones. Bueno, puede ser a partir de esa experiencia o a partir de lo que de repente han escuchado o lo que han observado. ¿No? En primero y secundaria un poco se da fluidez a ello. Sí, excelente, gracias. Miss. Excelente. Miss ha hablado precisamente sobre el aprendizaje experiencial, ¿verdad? Donde la Miss decía, hay una experiencia concreta, donde el estudiante reflexiona, conceptualiza en dónde está aprendiendo y después cómo aplica esos conocimientos. Excelente, aprendizaje experiencial. Muy bien, muy bien. Bueno, por aquí Alex también dice, la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas que resuelvan un problema o ayuden a una situación específica. El pensamiento creativo le da al ser humano la habilidad para descubrir conocimientos, ideas nuevas, e inculcar la creatividad, es sinónimo de formar personas llenas de confianza, inteligentes. Excelente. Dice Anselma, descubrir cuáles son sus intereses para fomentar la creatividad, ya que será significativo para el estudiante cuando surge de su interés. Demuestran su creatividad al crear un cuento con niños de primero y segundo grado. Para llamar la atención, comento sobre una noticia sobre un medio. Ah, muy bien, muy bien. El profe Peñita. Excelente. Yo creo que el aprendizaje experiencial sería interesante aplicarlo para precisamente fomentar la creatividad. No sé si han escuchado en algún momento el estudio que hizo en los años 50 Gregory Bateson, que fue un pedagogo norteamericano muy reconocido, que habló precisamente sobre la motivación, pero habló también sobre cómo fomentar el aprendizaje. Y hay
una experiencia que él compartió con sus colegas, en sus teorías del aprendizaje experiencial, que habla sobre la parábola del delfín. No sé si han escuchado esa interesante narración de George Bergson, que habla sobre la parábola del delfín en un estudio que él estaba haciendo precisamente para fomentar la creatividad. ¿Cómo se fomenta la creatividad? ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje experiencial? ¿Cómo motivar a nuestros estudiantes? Él se estaba cuestionando todos esos procesos pedagógicos que se dan en el aula. Y entonces dicen que en una oportunidad se fue a Hawái, a las Islas Hawái, a ver cómo se desarrollaba en las Islas Hawái, en los delfinarios, ese entrenamiento con los delfines. Bien, por eso les pongo aquí la parábola del delfín y les muestro la imagen del delfín y su entrenador, ¿no? Dicen que Bergson llegó a las Islas Hawái en los años 50 y le llamó la atención cómo él se iba. Dice, maestro, ¿nos podría? Sí, le estamos compartiendo el material de la clase pasada y de esta clase también a través de la institución. Ahí no se preocupe que les va a llegar. Espero que le haya llegado también el material de la clase pasada. Y Bergson llegó a las Islas Hawái, bien, y ve que hay unos entrenadores que estaban enseñando a los delfines los trucos que debían realizar durante el espectáculo, ¿no? Pensemos que el espectáculo, no sé si ustedes han ido a algunos delfinarios, seguramente sí, algunos docentes han ido al delfinarios, otros no. Pensemos que ese espectáculo que hacen fabuloso los delfines sea nuestra clase, ¿bien? Entre comillas, nuestra clase. Y la clase comenzaba cuando el animal hacía algo inusual. Recuerden que los mamíferos son, los delfines son mamíferos. Y el animal hacía algo inusual, como por ejemplo saltar fuera del agua. Bien. Tras lo cual los entrenadores hacían sonar su silbato. Es decir, sonaban el silbato los entrenadores, pensemos que somos nosotros los docentes, bien, y premiaban al delfín con un pescado. Cada vez que el delfín repetía esa acción, el entrenador hacía sonar su silbato y premiaba nuevamente al animal. Esto estaba sucediendo en esa observación que estaba haciendo George Bergson. Pronto el delfín aprendió que esa conducta le aseguraba un premio y por tanto repetía con asiduidad, es decir, repetía continuamente el salto fuera del agua. Al día siguiente el delfín volvió a repetir su salto esperando obtener su pescado. Pero esta vez no sucedió nada. El animal repitió su salto varias veces hasta que aburrido desiste en sus saltos y realiza una acción diferente. Por ejemplo, un giro. Fíjense, aquí hay algunos elementos que quiero que ustedes les llame la atención y me comenten después. Inmediatamente el atento entrenador hace sonar su silbato y premia al delfín por este nuevo movimiento. Y pescado. Así el equipo de entrenadores solo premia las piruetas nuevas. Esta pauta de funcionamiento, indica Bergson en su estudio, se repitió durante 2 semanas, 15 días. El delfín intenta repetir un movimiento del día anterior esperando su pescado y como no sucede nada realiza un movimiento distinto que inmediatamente es reconocido. Silbato y premiado, pescado. Esta situación resulta durante los primeros días algo desconcertante para el animal. ¿Sí? En los primeros días el animal estaba, bueno, ¿qué está pasando aquí? Bien, hasta que finalmente descubre la lógica del juego, de lo que le quiere enseñar precisamente su entrenador, ¿verdad? El docente, el maestro, le quiere enseñar algo. A ver. A ver, no sé si estoy al aire, estoy aquí en la clase o no. ¿Ustedes me ven? Sí, se escucha. Sí, perfecto. Bueno, resulta que la situación es desconcertante para el animal hasta que finalmente descubre la lógica del juego. Solo se premian los movimientos diferentes. Bergson cuenta que en el 15º día de su entrenamiento, el delfín realizó un espectáculo tan extraordinario que parecía haberse vuelto loco, el delfín. El animal empezó a realizar continuos movimientos diferentes, realizando varias piruetas no observadas con anterioridad
por otros delfines. Es decir, fíjense lo que sucede aquí. El delfín empieza a hacer un espectáculo extraordinario. Parece que había aprendido lo que su entrenador le quería transmitir. Recuerde que estamos en la parábola del delfín, ¿cierto? ¿Qué les ha llamado hasta el momento la atención de este estudio de Bergson? ¿Qué les ha llamado hasta el momento la atención? A ver, alguien que me quiera comentar por ahí. Hasta ahora, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Quién me comenta? ¿Qué está sucediendo hasta ahora? ¿Quién me dice? Hasta ahora, ¿qué vemos? ¿Qué vemos, profesor Wheeler? ¿Qué está pasando en el delfinario? Bueno, que hay un entrenador. Pensemos que somos... A ver, Elvira, la profe Elvira. Hasta ahora, ¿qué usted va... ¿De qué va percatándose en esta historia? Que es un estudio de Bergson de los años 50. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué dice la Miss Elvira? A ver. Premia algo nuevo, dice Edith. Ah, que el delfín está siendo más creativo. Dice Rodic, utilizando materiales o ingredientes en su determinado proyecto de aprendizaje demuestra la creatividad, habilidad sacando un buen producto. Bien. Excelente. Que por todo nuevo habrá un premio. Bien. Excelente. Bien. Bueno, vamos a seguir con precisamente el estudio. Uno de los puntos importantes dice que esta situación resulta durante los primeros días. Bergson cuenta que al 15º día de ese entrenamiento el delfín realiza un espectáculo tan extraordinario que parecía haberse vuelto loco. Ahí nos quedamos. El animal empezó a realizar continuos movimientos diferentes, realizando varias piruetas no observadas con anterioridad por otros delfines. Finalmente había aprendido, entre comillas, no solo a realizar nuevas conductas, sino que había aprendido las reglas sobre cómo y cuándo producirlas. Uno de los primeros puntos importantes que recoge Bergson en este estudio, en sus observaciones, es que durante las 2 semanas del entrenamiento observó cómo el entrenador, fíjense, aquí hay un aspecto interesante también que hemos hablado hoy, cómo el entrenador arrojaba pescado al delfín sin motivo aparente. Preguntado al entrenador por esta cuestión, le informó, dice el entrenador, esto lo hago para mantener mi relación con él. Si nuestra relación no fuese buena, el delfín no se molestaría en aprender algo, ¿no? O en aprender nada. Si nuestra relación no fuese buena. En este caso, el objetivo de los entrenadores no es que el delfín aprenda a hacer tal o cual pirueta. Su objetivo es mucho más ambicioso. Pretende que el animal sea creativo e innove. Tan importante es la tarea, el movimiento nuevo como la relación. Es decir, tan importante para nosotros es que el estudiante desarrolle sus competencias como la relación que mantiene con nosotros. Que el delfín esté interesado en participar en el juego, que el estudiante esté interesado en participar en la clase, depende de que la relación entre ambos sea positiva. Lo que los entrenadores pretenden es que el delfín aprenda a aprender, que comprenda las reglas del juego. No importa la dificultad de la pirueta realizada, no importa si el estudiante desarrolla la competencia a su plenitud, sino la innovación, el hacer algo distinto. Se fomenta la iniciativa, la originalidad. En este proceso de aprendizaje, el delfín recibe información, el sonido del silbato, es decir, ese acompañamiento y propósito de la clase como otro proceso pedagógico. Pudiera ser el silbato, ¿no? Donde decimos al estudiante cómo va a ser evaluado, cuáles son los objetivos de la clase y demás. Bien. Y refuerzo el pescado, es decir, la evaluación final que va a tener al concluir su competencia. Así el animal entiende cuándo hace algo esperado. Finalmente, miren este otro punto también que recoge Bergson en el estudio, no se utiliza ningún tipo de castigo para corregir conductas. Es decir, mientras que el animal no hace movimientos nuevos o mientras se empeña en repetir los aprendidos al día anterior, no se le aplica ningún castigo, no se le ofrece pescado podrido, por ejemplo. Sencillamente no se le presta atención. Ahora, aquí van mis preguntas, que quiero que estemos muy atentos ahí. Si comparásemos la clase del delfín con nuestro trabajo como maestros y profesores o con nuestra forma de comportarnos en clase, ¿cuál es nuestra intención como maestros? Les decimos a los niños,
la pirueta que tienen que aprender o los dejamos margen para que muestren su creatividad? A propósito de la creatividad en clase que ayuda a la motivación y que fortalece el aprendizaje. ¿Qué hacemos? Ahí esas son preguntas para cerrar la clase de hoy. ¿Ofrecemos información y premiamos cada comportamiento esperado o positivo de nuestros alumnos o mostramos más predisposición a atender los comportamientos negativos? Este es otro aspecto a tener en cuenta, que a veces nos enfocamos más en lo negativo de nuestros estudiantes y no en lo positivo. Posibilitamos, esa es otra pregunta para debatir ahora en el final de la clase. Posibilitamos, buscamos la iniciativa de nuestros estudiantes. Abusamos del pescado podrido para corregir el comportamiento no deseado. O aún a cambio de sacrificar la relación de nuestros delfines, desisten de su interés por aprender. Bueno, me encantaría escuchar ahí, me encantaría escuchar respuestas. ¿Qué les ha parecido este estudio? A ver, Wheeler, lo escucho, Wheeler. Encienda su micro. Ahí está. Y sí, excelente. Ya, yo creo que el doctor con este ejemplo sobre la motivación, seguidamente está yendo el acompañamiento, la problematización, en la cual debe de llegar, o sea, el alumno debe conocer al final qué es lo que ha recibido, qué es lo que ha recepcionado del aprendizaje. Porque es bien claro es el ejemplo, ¿no? Porque si vas a repetir al siguiente día, el alumno debe de como motivarle qué ha sido el tema de ayer, ¿no? Por eso el tema del día debe seguir el proceso. Por eso estoy diciendo el acompañamiento, problematización, todo desde ahí. Y al último, la evaluación. Y el docente debe ir contento, claro, no quizás al 100%, pero a lo menos, mucho mejor si es al 100%, pues no, por supuesto. Yo creo que con este ejemplo, por eso se llama un proceso, doctor. Muy bien, gracias a usted, profesor Wheeler. Ahora le doy paso a la Miss Edith, pero quiero leer algunos comentarios aquí a propósito de las preguntas que nos hacíamos después de leer este ejemplo de la parábola del delfín de Bergson. Dice, premiar algo nuevo, utilizando materiales o ingredientes en un determinado proyecto de aprendizaje, demuestran su creatividad, habilidad, sacando un buen producto, que por todo lo nuevo habrá un premio, dice Emérita. Soledad, se está incentivando a dar lo mejor de ellos. Dice Rocío, el tiempo. Dice Weimar, hay estímulo-respuesta, que el delfín aprende a hacer algo nuevo. Estímulo-respuesta, cambio de conducta. Es el tiempo que se toma para el entrenamiento, con la experimentación. El delfín aprendió a ser creativo, dice Ismael. Margarita, que el delfín realiza diferente actividad cada día. Nosotros en marzo empezamos y en diciembre vemos el producto. Perfecto. Cambiamos permanentemente, activos creativos. Edith, la rutina es aburrido, estar pendiente de hacer algo nuevo. Creo que la Miss Edith quería hablar por el micro. Miss, le escuchamos. Sí, buenas noches con todos. Venga, sí. Sí, bien. Sí, estaba escuchando y felicitarle antes que nada por de verdad muy valiosa información y sobre todo a través de los ejemplos tan claros que nos brinda siempre. Gracias. Bueno, ahí lo mencionó usted, decía, porque la rutina es aburrido, siempre estar pendientes de lo nuevo, ¿no? Que se manifiesta siempre. Y usted mencionó algo muy interesante sobre lo que es la técnica Scamper, ¿no? Que es la lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas que muchas veces se da en los estudiantes de manera personal, pero donde es más significativo es la lluvia de ideas en equipo, ¿no? Que muchas veces se utiliza para desarrollar o mejorar, pues, lo que queremos lograr, ¿no? En la clase. Recordemos que nosotros partimos de una pregunta retadora. Siempre debemos partir de eso, ponernos retos y que nuestros estudiantes, a través de sus diferentes actividades, puedan, ¿no? Llegar a proponer acciones, propuestas de mejoras, ¿no? Hacia ese problema o a ese reto que se les ha planteado al inicio. Y esto, pues, ya lo mencionó también el profesor anterior, a través de los procesos didácticos que se dan durante los momentos, ¿no? De una clase en sí. Bueno, eso quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Miss Edith. Fíjense que este estudio es muy interesante, nos ayuda a fomentar la creatividad de nuestros estudiantes y hay algunos elementos ahí
que por ejemplo Angélica dice, el delfín cada día aprende algo nuevo y da igual nuestros estudiantes deben aprender a realizar algo nuevo cada día. Dice Charles, en primer lugar, generar un entorno afectivo, que es lo que hacen los entrenadores. Fíjense que ellos no utilizan pescado podrido, por ejemplo, para castigar al delfín que ese día no quiere hacer un movimiento diferente. Y da confianza que el estudiante desarrolle su creatividad. Dice Jenny, se debe incentivar creando cada vez más al alumno para motivarlos a ser más creativos. Y por ahí están dejando también el link de la asistencia. Bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos queda? Por lo menos algún refuerzo, porque a lo mejor no hemos aprendido nada nuevo, pero ¿qué refuerzo nos deja para este proceso pedagógico que se llama la motivación? Y también que además es una habilidad blanda que todos tenemos que tener como profesionales, que es la motivación. A ver, ¿qué nos queda por ahí? ¿Alguien que quiera hacer algunas ideas, compartir sus criterios, algo que quiera hacer un pequeño resumen de 1 minuto? Dice Rodi, sorprender a los estudiantes con nuevas estrategias productivas para despertar mejor su interés por aprender, motivar a ser más creativos a nuestros estudiantes. Perfecto. A ver, ¿qué nos queda de este taller o de esta clase que hemos desarrollado? Ya se nos fue el tiempo. ¿Qué nos queda? Sobre el tema de la motivación, vimos algunos principios básicos. ¿Alguien recuerda? A ver, Sally Palomino. Miss, le escucho. Buenas noches. Mira, lo que yo aplico es que entramos, cuando los alumnos están ahí sentados sin ganas, yo entro cantando, nos ponemos a bailar, bailamos un rato, aprendemos los colores bailando, los números igualito cantando. Y creo que esa motivación es lo que más le gusta a los chicos con los que yo estoy, profesor. Excelente, Miss. Yo creo que ahí hay un aspecto que no hemos hablado hoy directamente, pero que de alguna manera lo hemos tocado, que es la actitud del profesor. La actitud del profesor. Si el profesor está desmotivado, ¿qué podemos esperar de sus estudiantes? ¿Verdad? La actitud, que creo que directamente no lo hemos tratado hoy, pero indirectamente sí, la actitud. Muy bien. Dice Mérita, la motivación debe ser permanente durante el desarrollo de la clase. Es un proceso pedagógico que se mantiene durante toda la clase. Muy bien. Anderson también quiere participar. Venga, doctor Anderson, profe. Buenas noches, estimados colegas, profesor. Bien, respecto a con lo que me quedo en esta ponencia, ¿no? Es, en primer lugar, la motivación, ¿no? Que es una acción que nos conlleva al logro de la mejora de los aprendizajes. Obviamente, partiendo que en la actualidad la neuroeducación ya se ha convertido en un factor fundamental y esencial para la enseñanza, para el aprendizaje de los estudiantes, porque hay que recordar que sin emoción no hay aprendizaje. Y ahora prácticamente la motivación y las diversas estrategias deben estar enfocadas relativamente en ello, ¿no? En tratar de aplicar la emoción, porque ello emocionado prácticamente se queda para el resto de la vida, ¿no? Y el recuerdo siempre va a perdurar para siempre. Bien, con ello me quedo, estimado profesor. Gracias. Gracias al profesor Anderson. Dice por aquí Rocío que los alumnos son reflejo de sus maestros, maestro pasivo, alumno pasivo, maestro alegre, alumnos alegres. Gracias, buena disertación, muchos conceptos claros, gracias y precisos. Felicitaciones, fue una ponencia muy interesante. Bueno, gracias, Ana. Los docentes debemos estar motivados antes que nada, es lo que los estudiantes percibirán. Excelente, Mari. La motivación es permanente en el desarrollo de toda clase, dice María. Bueno, por aquí también Wilmer está agradeciendo a la institución. Bueno, gracias a ustedes por participar y también por hacer sus aportes, por compartir sus experiencias. De ahí sale el verdadero conocimiento y este es uno de los objetivos fundamentales de estos talleres que hacemos para nuestros estudiantes de SUCAT y para invitados también, que se puedan masificar esas estrategias que a veces no encontramos esos espacios fuera de la escuela o del colegio para compartir con otros colegas. Aquí tenemos colegas de todo el país y entonces nos están compartiendo sus experiencias. Esto ha sido valioso, enriquecedor, yo creo que para todos, ¿verdad? Para todos. Yo creo que debemos dar un aplauso ahí en la pantalla, a todos los docentes que han estado este sábado y el sábado anterior aquí. Ahí en la pantalla, póngale un aplauso a todos aquí en la pantalla del Zoom, ¿verdad? Porque creo que han sido muy buenas y muy valiosas sus aportes, cada uno ya sea por el chat o por el audio que estuvieron compartiendo ahí. Muchísimas gracias a ustedes. Estar pendiente de la parte socioemocional del estudiante para el aprendizaje. Bueno, sí, no hay dudas de eso. Muchas gracias a todos. Felicitaciones también a todos los que se dieron el tiempo
estos 2 sábados para estar con nosotros. Sigan pendiente a todos los diplomados, las especializaciones, las carreras que tiene la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales. Por ahí, regístrense en el link, por favor, para la asistencia y demás, para que les envíen otros materiales, este material que les he compartido y otros materiales también, para que ustedes puedan después masificarlo, compartirlo con sus colegas, estudiarlo un poco más, profundizarlo. Yo creo que siempre es bueno compartir el conocimiento. Bien, por mi parte me despido y deseándoles éxitos, un buen fin de semana. Gracias a la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales, ESUCAD, al Grupo Capacita, a la Universidad Nacional de Ucayali por invitarme a estar con ustedes en estos 2 sábados, en estos 2 talleres. Y bueno, en otra oportunidad seguramente nos vamos a encontrar. Registren su asistencia. Gracias a todos. Buenas tardes. Éxitos.